que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Que el Señor los bendiga en esta hermosa mañana. Amén. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bendecidos en victoria. Amén. Qué bueno, qué bueno. Me gusta siempre escuchar eso. Me gusta escuchar que estamos bendecidos y que vamos en victoria. Que el Señor los bendiga. En esta hermosa mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar a nuestro Dios a través de su palabra. Voy a invitarles a que, por favor, me acompañen y abran sus Biblias. Vamos a estar leyendo en Efesios, en el capítulo 5, en el verso 21. Ahí creo que dice al 32, pero va a ser hasta el 33. Cuando ya tengan lista la cita bíblica, me dan un fuerte amén, por favor. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, el tema de esta mañana se titula La familia siendo atacada. ¿Cómo se titula el tema de esta mañana? La familia siendo atacada. Y es que en verdad estamos siendo atacados. Pero esta mañana vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros respondamos a esos ataques a través de su palabra. Le damos lectura entonces, dijimos, Efesios capítulo 5, verso 21 al 33. Dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su cuerpo, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Que el Señor bendiga su palabra. Voy a invitarle que me acompañe a hacer una oración. Bendito Dios y buen Padre, venimos delante de tu presencia, Padre, dándote gracias por un día más, dándote gracias por la vida, por la salud, por la familia, Padre, por todos los matrimonios que estamos reunidos en esta mañana. Queremos, bendito Dios, suplicarte que tú nos hables a través de tu palabra, que me des palabras fáciles, bendito Dios, y que preparen los corazones que te estarán escuchando. Gracias, Padre amado, porque en ti confiamos y en ti siempre está nuestra mira. Gracias, Padre Santo, y es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo que hacemos esta oración. Amén. Mis amados hermanos, me llama mucho la atención y me gusta mucho, si se acaba de dar cuenta lo que acabamos de leer, cómo la Biblia compara al matrimonio con Jesucristo y su iglesia. No cabe duda que Dios siempre ha amado y siempre ha estado preocupado por los matrimonios, por las familias. Desde el inicio, desde que Dios crea a Adán y luego dice que le quitó una costilla para traerle su ayuda idónea. Desde ahí vemos que Dios creó algo fantástico, algo maravilloso que es la familia. Pero también desde ahí nos damos cuenta que el enemigo ha estado encargado de querer destruir a lo maravilloso que Dios hizo con el matrimonio y con la familia. Desde ahí nos damos cuenta que el enemigo metió su mano, metió su cola y empezó y quiso destruir a la primera familia que nuestro Dios puso en el Edén. De ahí, Caín y Abel. Y de ahí nos podemos dar cuenta toda la historia, cómo el matrimonio y cómo las familias han tenido que ir enfrentando todos esos ataques que recibe de parte del enemigo que tenemos. Por eso es muy necesario que estemos continuamente en oración, que estemos continuamente pidiendo la ayuda, esa ayuda que solamente Dios nos lo puede dar, para que podamos tener matrimonios fuertes, que podamos tener matrimonios que puedan enfrentar cualquier ataque que venga de parte del enemigo. Y es que la palabra de Dios es muy clara y nos lo dice. Dice ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 5, verso 8, Primera de Pedro, verso 5, capítulo 5, verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en Juan 10:10 dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Se da cuenta? O sea que Dios siempre ha querido que los matrimonios sean felices, que la paz reine en cualquier hogar, en cualquier familia. Pero el enemigo, por eso dice la palabra de Dios, tenemos a un adversario que viene solo a destruir, que viene a matar. ¿Y cuántos matrimonios no han sido rotos por esto? ¿Cuántos matrimonios no han pagado las consecuencias de no haber podido enfrentar a ese enemigo? Porque muchas veces queremos enfrentarlos solos, y solos no vamos a poder. Solos, por más que hagamos lo que hagamos, no vamos a poder, porque nuestro enemigo no es cualquier enemigo. Ha sido enemigo desde el inicio de la creación y ha venido destruyendo cantidad de matrimonios, cantidad de familias han quedado sufriendo a causa de los ataques que tenemos continuamente. Pero hay muchos métodos que el enemigo utiliza, y esta mañana vamos a mencionar algunos de ellos. Hay demasiados, pero
Hay muchos métodos que él utiliza como armas para destruir al matrimonio. Número 1, falta de compromiso. Cuando no hay compromiso, ese es un arma que el enemigo utiliza para destruir un matrimonio. 2, la mala comunicación en un matrimonio. También esa es un arma que el enemigo utiliza para destruirlo. 3, factores económicos. ¿Cuántos matrimonios no se han roto? Porque tienen problemas en cuanto a las finanzas. Diferencias en la crianza hacia los hijos. Muchos matrimonios tienen muchas dificultades, muchos problemas a la hora de darle educación, de criar a los hijos, porque no se ponen de acuerdo. Violencia doméstica. Esa es otra razón por la cual el enemigo gana terreno en un matrimonio. También la infidelidad, el adulterio, es otro. También es otra arma que el enemigo utiliza continuamente y sigue destruyendo matrimonios. ¿Cuántos matrimonios ahorita no están quebrados? ¿Cuántas familias están llorando? ¿Cuántos hijos abandonados no hay? ¿Cuántos hijos no se han ido afuera porque en sus casas no encuentran la paz, no encuentran la felicidad? Entonces van a otros lados a buscarla y lo único que encuentran es perdición. Allá afuera, lo único que van a encontrar va a ser malos consejos y van a resultar perdiéndose. Entonces, es necesario que estemos nosotros preparados para defender a nuestra familia, que tengamos ese compromiso de defender a la familia. Punto número 1, dice, por falta de compromiso. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Miren, hay muchas mujeres que quisieran que estos textos no existieran en la Biblia. En serio, hay muchas mujeres que dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué voy a estar sujeta a un hombre? Lamentablemente, si queremos compromiso, si queremos estar comprometidos, tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que no es fácil para una mujer someterse a un hombre y que el hombre sea la cabeza del hogar en una familia, pero así es como Dios lo ha dejado. No es algo que alguien se lo inventó. La palabra de Dios nos dice que es así. Entonces la mujer tiene que estar sujeta al marido. Pero ¿sabe una cosa? Si seguimos leyendo, ¿por qué muchas mujeres no quisiera que ese texto estuviera en la Biblia? Porque si seguimos leyendo en el verso 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Varones, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Usted sabe cómo Cristo amó a su iglesia? Se entregó, dio su vida, no le importó sufrir por salvarnos. ¿Se da cuenta? Entonces, si el marido se compromete a hacer lo que la palabra de Dios dice, que amemos a nuestras esposas, y si amamos a nuestras esposas, vamos a respetarlas, vamos a valorarlas, vamos a darle el lugar que se merece, vamos a hacer lo que Cristo hizo con su iglesia, y entonces la mujer se le va a hacer más fácil cumplir su tarea, de estar sujetada al esposo. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que comprometernos. No es fácil. Sabemos que no es fácil. Es un compromiso. Pero sabe, el enemigo está ganando terreno porque nosotros no estamos dispuestos a estar comprometidos primeramente con Dios y luego con nuestro cónyuge. No estamos dispuestos. No queremos comprometernos. Y por eso el enemigo gana mucho terreno en eso. Punto número 2, la mala comunicación. Oiga, ¿cuántos problemas no surgen por la mala comunicación? Porque no nos entendemos, porque no nos damos a entender, porque la mujer tiene una manera de hablar que el hombre no le entiende, y el hombre tiene una manera de hablar que la mujer no le entiende. Y esto causa muchos problemas en la familia. Dice en Proverbios, en el capítulo 15, verso 18, dice,
El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y muchas veces por la mala comunicación resultamos gritándonos. Terminamos insultándonos por la mala comunicación. Óigame, se han hecho estudios en que el hombre y la mujer somos completamente diferentes. Pero hasta que nosotros no entendamos eso, no vamos a poder comunicarnos realmente como deberíamos de comunicarnos. ¿Sabe? Las mujeres tienen una manera de decir las cosas. Por ejemplo, damas, tienen que ser más directas cuando quieran algo. Cuando requieran algo del esposo, sean directas. Porque nosotros los hombres muy apenas entendemos las directas, menos las indirectas. ¿No es así? Entonces, por favor, damitas, si quieren evitar problemas, sean directas. Porque llega una mujer, abre el refrigerador y dice, ups, no hay leche. Y el esposo dice, bueno, pues no hay leche. Al rato a lo mejor va al súper y va a traer la leche. No, la mujer lo que quiso decir es, ve a la tienda por leche y de pasada pasa a la panadería y traes pan. Y fíjate si falta algo más en el refrigerador y lo traes. ¿Se da cuenta? Tenemos que aprender a comunicarnos. La damita cuando está en casa, está cocinando, llega el esposo del trabajo y le dice, ¿cómo te fue? ¿Y cómo contestamos nosotros los varones? Bien. Y la esposa dice, ¿qué? ¿Qué más? No, pues que ¿cómo te fue? No, pues me fue bien. No, cuando una mujer le pregunte, ¿cómo te fue en el día? Ella quiere con lujos y detalles, ¿cómo te fue en el día? Que le digan, mira, iba saliendo y en la primera luz se me atravesó un carro. Llegué al trabajo y tuve una discusión con mi jefe. Fíjate, tuve una discusión con un cliente. Me pasó esto. Óigame, así quiere cuando pregunta a la mujer, ¿cómo te fue en el día? Es lo que quiere que uno le diga. Confieso que es un problema que yo tengo. A mí me preguntan, ¿cómo te fue en el día? Bien. ¿Eh? Es que para nosotros los hombres es algo tan normal que si vamos al trabajo y nos sucedió cualquier cosa, nosotros para que vayamos a casa a contar algo emocionante tenemos que ver. Por ejemplo, vamos manejando y de repente atropellan a un perro y ese perro fue a dar hasta allá y luego una luz estaba en el camino y se destrozó. O sea, nosotros para eso es que tengamos algo que contar. Pero si nos fue como todos los días, para nosotros si nos preguntan, ¿cómo te fue? Bien. Y ahí se termina la conversación. En cambio la mujer no. La mujer, por ejemplo, llega uno a la casa y tiene una infinidad de cosas que contarle a uno sin haber salido de la casa. Sin haber salido de la casa. Entonces, por eso necesitamos tener comunicación, conocernos mejor. Recordemos, amitas, los hombres olvidamos fechas. No se pongan a pelear porque nada más van y le preguntan, ¿qué día es hoy? Pues hoy es domingo. No, pero ¿qué día es? Pues es domingo. Pero no, ella lo que quiere saber es que nos recordemos. Ella quiere que recordemos qué sucedió, qué fue lo que pasó en este día. Pero vamos y repetimos. Seamos más directos cuando querramos saber algo, porque la mujer cuando pregunta algo quiere información. El hombre a veces cuando pregunta no es que quiera información tanta como la mujer, pero también la mujer a veces se enoja porque llega a casa y el marido le dice, ¿y por qué cocinaste esto? Y contesta la mujer, bueno, pues si no tienes hambre déjalo ahí. No quiso decir, no me gusta lo que cocinaste. Nada más era una información, a lo mejor nomás quería sacarle plática. Pero no, la mujer malinterpreta lo que el hombre está diciendo. Y luego resultan los problemas. ¿Por qué? Por la mala comunicación. Entonces, es otra arma que el enemigo utiliza para destruir el matrimonio.
Tengamos mucho cuidado en eso. Punto número 3. ¿Qué otra arma utiliza el enemigo? La diferencia en la crianza de los hijos. Es otro problema en un matrimonio y que destruye familias. Dice allá en Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 10. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El problema que sucede es cuando nos toque educar a nuestros hijos, cuando nos toque corregir a nuestros hijos, tenemos que ponernos de acuerdo, primeramente, la pareja, el matrimonio, el esposo y la esposa. Ponernos de acuerdo cómo vamos a educar a nuestros hijos. Porque muchas veces suele suceder que el esposo se va a trabajar y el niño se está comportando mal. ¿Y sabe qué dice la mamá? Espérate que venga tu papá. Ya verás cuando venga tu papá cómo te va a ir. No, estamos haciendo mal. Si usted está en casa, es el tiempo en que a la mamá le toca corregir al hijo. Porque el padre, cuando va a regresar a casa, lo que quiere es ir a abrazar a su hijo, es ir a darle cariño a su hijo, no ir a reprenderlo por lo mal que hizo. Otra cosa también que suele suceder mucho en los matrimonios es cuando el papá está corrigiendo al niño, sale saltando la mamá y viene a defender al niño. ¿Y qué hacen con el niño? Lo confunden. Queda confundido porque dice: bueno, mi papá me está corrigiendo y me está diciendo que lo que estoy haciendo no está bien, pero mi mamá lo está corrigiendo a él. Entonces, ¿cómo está la cosa? O estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Pongámonos de acuerdo que cuando el papá esté corrigiendo al niño, la mamá, aunque se esté muriendo de coraje, aguántese hasta que estén solos. Vaya y dígale lo malo que el esposo hizo con el niño. Cuando estén solos, no con el niño enfrente. Entonces de esa manera vamos a poder corregir ese error que muchos cometemos. Por eso dice la palabra de Dios que debemos estar en una misma mente cuando corrijamos a nuestros hijos. Punto número 4. ¿Qué otra arma utiliza el enemigo para destruir un matrimonio, para destruir a una familia? La violencia doméstica. ¿Cuántos hogares no se han roto a causa de la violencia doméstica? ¿Cuántas familias no han quedado destrozadas a causa de esto? Porque el enemigo ha utilizado muy bien este área y ha logrado destrozar a muchas familias, ha destrozado a muchos matrimonios por la violencia doméstica. Y sabe, cuando hay violencia doméstica en un hogar es porque no hemos entendido qué es el amor realmente. No hemos definido realmente qué es el amor. Mire lo que nos dice la palabra de Dios allá en Primera de Corintios, en el capítulo 13, verso 4 al 7. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4 al 7, dice, mire lo que es el amor, mire lo que la palabra de Dios nos dice que es el amor. Dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Quiere decir que cuando un cónyuge está maltratando a su pareja, no ha entendido realmente lo que es el amor. Porque dice que el amor todo lo sufre. El amor no es egoísta. Y muchas veces aquel que está golpeando, aquel que está maltratando, es egoísta porque está pensando solo en él. No está pensando en su familia, no está pensando en su cónyuge, porque está siendo egoísta. Entonces no entiende verdaderamente qué es el amor. Lo que la palabra de Dios nos dice que es el amor. Y es que la violencia doméstica hoy día
está haciendo que muchos niños estén llorando solos en algún rincón. Hoy día hay muchas mujeres que están llorando porque su matrimonio, porque su familia ha sido destrozada. Por favor, seamos tardos para enojarnos y aprendamos qué es de verdad el amor, lo que la palabra de Dios nos dice. Punto número 5. ¿Qué otra arma está utilizando el enemigo? Y lo está utilizando hoy más que nunca: la infidelidad. ¿Cuántos matrimonios no se han roto? ¿Cuántos matrimonios no siguen sufriendo? ¿Cuántos matrimonios hoy están llorando a causa de la infidelidad? Miren lo que dice en Proverbios, en el capítulo 6, verso 32. Dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y en Hebreos, en el capítulo 13, verso 4, dice: tened todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Quiere decir que cuando alguno de nosotros falla y comete adulterio, dice la palabra de Dios que somos faltos de entendimiento. No estamos bien de la cabeza cuando hacemos algo de eso. Cuando nosotros vamos y tenemos una relación fuera de nuestro matrimonio, estamos siendo tontos según la palabra de Dios, porque estamos siendo falta. Nuestro entendimiento no está funcionando bien cuando alguien comete una infidelidad. Y es que la infidelidad acarrea con ella muchas maldiciones al matrimonio. Muchas maldiciones llegan a través de la infidelidad. Un matrimonio puede restablecerse, pero no va a ser fácil después de algo. Después de que un matrimonio sufra algo de esto. Y muchas veces la persona que ha sido herida, la persona que ha sido a la que le han sido infiel, comete errores también. O sea que un pecado trae a otro pecado y un pecador hace que otra persona peque también. No sé cuántos de ustedes vieron un caso que sucedió no hace muchos años. Una persona que vino de su país, había estudiado allá en su país y vino a sacar un equivalente aquí en los Estados Unidos. En el trabajo conoce a una persona. Empiezan a salir y se casan. Tienen a un par de gemelitos. Llega la felicidad a sus hogares. Pero luego, ¿qué pasa? Dios los empezó a bendecir. Empezaron a prosperar. Los dos tenían la misma profesión y empezaron a abrir clínicas y otra clínica y otra clínica. Tenían, dice, 8 clínicas aquí en Houston. Eso sucedió aquí en Houston. 8 clínicas. Dinero no les faltaba. Vivían en un lugar pudiente porque tenían dinero, no les hacía falta. Pero a él cayó en esta trampa que el enemigo pone. Y empezó a salir con la recepcionista. Al enterarse la esposa, lo confrontó y él aceptó. Y empezaron a platicar, a dialogar. Llegaron a un acuerdo. Él estuvo de acuerdo en que iba a terminar esta relación. Pero le dijo: está bien, digo, voy a terminar con esta persona, nada más dame una oportunidad. Voy a invitarla a cenar. Y ahí pues le voy a plantear que vamos a terminar y yo quiero restablecer mi hogar y hacer todas las cosas bien. Y la esposa le dijo: está bien, hazlo. Pero la esposa contrató a unos investigadores. Y entonces cuando el esposo sale, y sí, de hecho la invitó a ir a comer, pero fue en un hotel. Y luego le llama a la investigadora y le dice: mira, están en un hotel y están en una habitación. Las
señora se enfureció, la esposa se enfureció, sale y vivía una hijastra con ellos. Y le dice a la hijastra, vámonos, y se fueron a buscar al esposo. Aunque ella le había preguntado a la investigadora en qué lugar estaba, la investigadora, según dice, no le dijo dónde estaba, pero que ella tuvo como una intuición y llegó al lugar. Llegando ella, preguntó en recepción por la información, que le dieran información acerca de dónde estaba el esposo y no se la dieron. Por lo tanto, ella se quedó afuera esperando hasta que salieron. Cuando salieron, ella se le fue y atacó a la otra mujer. Y empezaron los problemas y entonces la seguridad del hotel la sacaron. Ella se fue al estacionamiento, agarró su carro y esperando a que salieran ellos del hotel. Encaminó los pasos, el esposo fue el primero en salir y ella le deja ir el carro contra el esposo y lo mata. Bueno, ahí está bien, lo había matado ya, pero le pasa el carro una y otra vez le pasó el carro encima. Entonces, ¿cómo termina? Muere el esposo. Y ella a cumplir una condena de 15 años en la cárcel. Y los hijos se quedaron en custodia de alguien más. Por eso le digo, es muy delicado cuando alguien es infiel, porque no sabe todas las maldiciones que va a traer a su hogar. Van a ser muchas. Y como le digo, el pecador va a hacer que la otra persona peque, porque esta señora terminó quitándole la vida, terminó en la cárcel. Entonces, por eso tenemos que, antes de hacer cualquier cosa, pensar y volver a pensar para no caer en ese error. Porque hoy, más que nunca, necesitamos luchar por nuestro matrimonio, por nuestras familias, y requerimos la ayuda de alguien, y ese alguien es nuestro Dios. Amén. Solo Dios puede ayudarnos a construir matrimonios fuertes. Solo Dios tiene el poder para podernos ayudar, pero también es necesario perdonar cuando alguien está fallando. Si un cónyuge ha caído en cualquiera de los errores que hemos mencionado, hay una sola manera que podemos reconstruir nuestro matrimonio, y es a través del perdón. Amén. Solamente perdonando. Y recuerden que cuando una persona, porque yo he oído mucho esto, se oye decir, dice, no, que te perdone Dios porque yo no soy Dios. ¿Usted ha oído eso? Pero Jesucristo nos perdonó a nosotros, y cuando nosotros no queremos perdonar, nosotros nos creemos mejor que Jesucristo. Cuando nosotros no queremos dar el perdón, estamos diciendo que somos mejores que Jesucristo. Yo sé que no es fácil perdonar. Perdonar se dice fácil, pero no es fácil. Es un proceso, es un trabajo muy difícil, pero sí se puede lograr. Y es que el perdón no nos pertenece. Fuimos llamados a perdonar, porque hasta cuando nuestro Señor Jesucristo les enseñó la oración del Padre Nuestro, dijo, ¿cómo termina? Perdónanos, como nosotros también perdonamos. O sea, que estamos diciendo que nosotros estamos dispuestos a perdonar. Y si nosotros queremos ser perdonados, debemos también dar el perdón. Mire lo que dice en Mateo, en el capítulo 18, verso 21 al 22, dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Se da cuenta? Que prácticamente esta vida se trata de estar perdonando continuamente tenemos que estar perdonando. Y en Efesios, en el capítulo 4, verso 32, dice, antes sé benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nos ha perdonado Dios? Porque nosotros no merecíamos la salvación. Nosotros estábamos perdidos, pero sin embargo, Él dio a su Hijo para que muriera. Él entregó a su Hijo y su Hijo estuvo dispuesto
a pagar por todos los pecados que nosotros teníamos que pagar. Pero Él obedeció, dice, y obedeció hasta la muerte. Así que es necesario que Dios también dirija nuestros matrimonios. Si Dios no está en nuestro matrimonio, muy difícil vamos a terminar triunfando. Muy difícilmente vamos a terminar con una familia triunfadora. Porque Dios tiene que estar en medio de nosotros. Mire lo que dice allá en Eclesiastés, en el capítulo 4, verso 11 al 12. Dice, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Dice, más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué quiere decir la palabra? ¿Qué nos quiere decir? Que solos es muy difícil enfrentar las situaciones en este mundo. Pero si somos dos, se nos va a hacer más fácil enfrentarnos. Y por eso fue que Dios dijo, le haré una ayuda idónea, porque no quiso que Adán se quedara solo. Porque necesitamos esa ayuda. Necesitamos la ayuda. Pero solo dos tampoco. Porque si está Dios con nosotros, en nuestro matrimonio vamos a ser 3. La esposa, el esposo y Dios primero. Entonces, cordón de 3 dobleces no se romperá. Necesitamos tener a Dios en nuestros matrimonios. Necesitamos que Él dirija nuestros matrimonios si queremos tener familias sanas, si queremos tener familias felices. Hay un canto que yo escuché hace un tiempo, un canto hecha oración, y me llamó mucho la atención. En ese entonces, nosotros como familia estábamos cruzando por momentos difíciles cuando yo escuché este canto y me gustó bastante. Que a la letra dice así, dice, que ninguna familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor, que la pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador, que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer en lo que venga después. Dice, la familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, sea ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan la fuerza de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que el marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos encuentren las fuerzas de continuar. Y que su firmamento, la estrella que tenga más brillo, pueda ser la esperanza de paz, certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá, la mujer sea ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendice, Señor, las familias. Amén. Bendecid, oh Señor, la mía también. Una letra muy hermosa que yo escuché y que me llamó mucho la atención, y por eso quise compartirlas con ustedes esta mañana. Mis hermanos, quiero decirles que si deseamos tener matrimonios saludables, si deseamos tener matrimonios felices, no surgen de la nada. Requieren compromiso, requieren esfuerzo, requieren dedicación, pero sobre todo requieren la ayuda del único que nos puede ayudar, y Él es nuestro Dios. Amén. Trabajemos
si queremos ver a nuestra familia feliz, luchemos por nuestra familia. No nos dejemos vencer, porque el enemigo, dice la palabra de Dios, está como león rugiente, viendo a quién devorar, y que no sea su matrimonio, que no sea su familia, a quien él pueda destruir. Roguemos a Dios de rodillas, oremos, pongamos nuestra familia en manos de nuestro Dios, porque cuando hagamos eso vamos a poder triunfar y vamos a poder seguir adelante. Por último, déjenme compartirle esta otra historia que me tocó muy de cerca, lo miré muy de cerca. Era una pareja. El esposo salía siempre, se iba a tomar con sus amigos, salía, y la esposa siempre se quedaba orando en la casa, siempre de rodillas rogando por su matrimonio, siempre rogando porque Dios cambiara a ese esposo, siempre rogando porque lo trajera a sus pies y que él pudiera servirle un día. Y él seguía, pasó un año, pasó 2 años, pasaron varios años, y ella seguía de rodillas. Pero ¿sabe una cosa? Él siempre regresaba y regresaba insatisfecho, no regresaba feliz a su hogar, siempre resultaba que donde estaba no se sentía bien y regresaba, y se dio cuenta que cada vez que regresaba encontraba a la esposa de rodillas ante Dios. Entonces él dijo, por eso nunca me sentía bien donde yo estaba, porque había alguien que estaba interfiriendo y había alguien que no me dejaba que yo fuera feliz donde estaba. Pero ¿sabe otra cosa? Que muchos vamos y buscamos la felicidad donde no está la felicidad. Tenemos un corazón que necesita ser llenado por Dios. Solo Dios puede llenar ese vacío, porque fuimos creados para eso, para llenar con Dios ese vacío que sentimos en el corazón. Y muchas veces vamos y buscamos en lugares equivocados y no nos vamos a sentir bien, no nos vamos a sentir felices, porque ese espacio le pertenece a Dios y solamente Dios puede llenar ese espacio. Termina esa historia donde al final él recapacita, empieza a ir a la iglesia, y hoy es una persona que ayuda mucho en la iglesia a muchos matrimonios, a restablecer matrimonios, a aconsejar matrimonios. Se da cuenta que el plan de Dios fue utilizarlo para que ahora él pueda ayudar a otros matrimonios, pero tuvo que haber alguien que estuviera de rodillas rogando de noche y de día. Así es de que no nos cansemos de orar, no nos cansemos de pedirle a Dios por nuestro matrimonio. Sigamos, aunque veamos que se ve oscuro el panorama y que no va a cambiar nuestro cónyuge, no nos debilitemos, sigamos orando, porque solamente así tendremos familias felices y le arrebataremos nuestra familia al que se lo quiere llevar, que es el ladrón que vino a destruir a nuestra familia. Hermanos, que el Señor los bendiga en esta hermosa noche. Si alguien desea una oración, podemos orar por usted. Si alguien está necesitando de una oración después de este canto, podemos orar por usted.